Buenas noches. Para aprovechar el tiempo, vamos a orar. Amado Padre, gracias porque tú en tu misericordia, por tu Espíritu, has puesto en nosotros las ganas de estar aquí. Gracias porque tu palabra nos dice que es por tu buena voluntad. Gracias por tener buena voluntad para con nosotros y buscar traernos para que aprendamos de ti, de tus principios, de tu corazón. Gracias. Enséñanos y danos, Señor, todo el ánimo para aplicarlo, la humildad para recibirlo y seguir caminando en tu palabra. Padre, gracias. Amén. Yo le puse en enseñanza a un padre según Dios. Y les tengo que decir, hay mamás que en este momento están ejerciendo la labor de papá y mamá. Y tienen con ustedes a Dios que las respalda, a Dios que las escucha y les contesta, a Dios que quiere enseñarles para que puedan hacerlo conforme a Dios. Pero a los hombres que están aquí, Dios quiere enseñarles. El por qué, para mí es duro a veces cuando lo leo. En un principio Dios le hablaba la palabra, no hablaba de las mujeres, le hablaba a los hombres. Y puedo decirles no porque Dios sea machista, sino porque Dios le entregó la responsabilidad al varón. Y él tendrá que responderle por su casa, por sus hijos. Yo sé que las mamás que tienen a sus maridos aquí quieren que ellas lo aprendan y lo ejecuten, lo apliquen. El por qué, mi esposa me lo recalca muchas veces. Y a veces le oigo decirlo así como que qué desgracia, Dios es a los hombres a quien les dio la responsabilidad. Y a mí me da risa. Pero es así, es a nosotros los hombres a quien nos va a pedir a cuentas. Nosotros nos jactamos de que somos la cabeza del hogar. Amén. Eso es una verdad. Pero bueno, y usted dice, eres la cabeza, responde. En Efesios 5:23 dice que el varón es cabeza sobre la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual él amó y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando pensamos en esta obra de Jesús, lo hizo hasta ser capaz de morir por su futura esposa. Todavía no se la han entregado. Las bodas del Cordero no se han sucedido. Somos la novia. Y por ella murió. ¿Cuánto más espera Dios que ustedes como hombres, por su mujer y por sus hijos, aprendan el trabajo que les toca realizar? Tiene dos partes, el ser el sacerdote de Dios ante Dios y ser el líder y maestro ante Dios para su familia. Amén. Vamos a aplicarlo primero como sacerdote porque cuando yo aprendía, resulta que en el libro de Job, capítulo 1, Dios muestra algo que recalca de Job. Cuando leemos de Job, Job no tenía conocimiento de libros, no existían rollos, no existía un libro en el cual buscar los principios de Dios. Estaba Dios y Job, estaba el Espíritu Santo derramado sobre Job. Ese era el medio de comunicación. Pero la forma en que se comunicaban, nosotros lo exageramos a veces, pensamos que es un fanatismo, pero la forma de comunicarse Job con Dios era de rodillas, porque no había otra forma, sino humillándose ante el Dios que lo estaba bendiciendo. Se le había revelado, le había enseñado cómo caminar, le había enseñado cómo instruir a su casa y a sus hijos, y él consciente de eso, dice Job capítulo 1, vamos a buscar versículos 4 y 5. Y sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno dice, por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellas. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Hay que hacer una aclaración. Ellos hacían banquete, en la versión del Reina Valera, en sus cumpleaños. Cada uno festejaba su cumpleaños y hacía un banquete y llamaba a sus 3 hermanas. No dice si sus 3 hermanas ya estaban casadas, pero sí muestra que cada uno ya estaba organizado como varón, tenía su propia casa, o sea que ya no eran unos muchachos. Sin embargo, Job seguía siendo consciente de la necesidad espiritual de sus hijos, y aunque ya no los tenía bajo las faldas, él tenía la responsabilidad bajo su alma. Y seguía responsable de ellos, aunque no los tenía con él. Pero interesante es que dice, enviaba a buscarlos y los santificaba. ¿Ven el proceso? Antes de hacer el sacrificio por ellos, primero los llamaba a que se pusieran en cuentas con Dios. Y si habían pecado, le pidieran perdón a Dios. Por si de pronto habían maldecido y pecado. Pero ¿cómo sabía Job qué enseñarles? ¿Y cómo sabía Job cómo llamarlos a santificarse? ¿Qué les conté ahorita? Él era un hombre de comunión
con Dios y el Espíritu Santo se tomaba el trabajo de enseñarle qué era lo que tenía que enseñar a sus hijos y cómo tenía que hacer para que ellos se pusieran en orden con Dios. Primero ellos tenían que pedir perdón. Por eso llamaba y los santificaba. Esa es la labor del padre sacerdote, que también es maestro, pero los llamaba a estar en paz, en orden, en cuenta, a tener en orden sus cuentas, porque si después hacía sacrificio y sus hijos seguían pensando en pecar, ¿de qué servía el sacrificio? Amén. Primera función del padre y de la mamá que no tiene a su varón. Y aún la mamá que tiene a su varón, porque sé que seguirán haciéndolo así esté el marido orando. Porque sé que nos tuvieron en su vientre los 9 meses, sufrieron las agrieras, los vómitos, los mareos. Los maridos sufrieron los antojos, pero ellas lo sufrieron. Y muchas veces sienten más preocupación por los hijos que nosotros los papás. Nosotros somos más fríos y parcos, y así como una mujer dice 50,000 palabras, nosotros decimos 50. Y con esas 50 vamos y hablamos a Dios. Pues Job, yo le escuchaba esas 50. Es algo para mí interesante. No tengo que decir un juicio, pero en el libro de Job no se conoce el nombre, ni nunca se sabrá el nombre de la mujer de Job. ¿Por qué buscaba Dios recalcar eso? ¿A quién estaba exaltando? Pero ¿qué fue lo primero que exaltó? Su responsabilidad por sus hijos. Su responsabilidad como padre preocupado por su bienestar espiritual, no económico. Estoy seguro que Dios ya le había bendecido a los hijos. Él era millonario, los hijos también. Pero aquí era la responsabilidad espiritual. Y nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Ves tú, varón, que Dios exalta la actitud de Job? ¿Te gustaría que haga por ti lo mismo? A nosotros nos han enseñado que esto es para nosotros. Lo dice Pablo en Romanos. Y el pastor Sergio también se lo ha recalcado. Sergio P, que digo. Él se lo ha recalcado. Dios te está enseñando con la palabra, esto es para ti. Entonces ya sabes cómo puedes tú mover a que Dios te exalte y haga que te reconozcan en el reino espiritual. Porque es lo que Dios le muestra a Satanás. ¿Has visto este varón? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que aunque le hagas lo que hagas, no pecado. Si eso quisieras tú que Dios hiciera por ti, ya sabes que te toca hacer. Amén. No escuché ningún hombre. Y siguen las mujeres hablando. Es serio. Puede que yo no hable mucho, pero yo sé que cada mañana yo tengo que levantarme a orar por mis hijos y clamar a Dios por ellos y llorar por ellos. Tenemos una cajita que desarrolló la pastora, una caja de intercesión, y yo una vez a la semana pido a Dios, dime cómo orar, por qué orar, y abro la cajita y le digo, muéstrame cuál es la forma, la oración que debo presentar ante ti por ellos, porque yo tengo que clamar por mis hijos. De vez en cuando nos unimos mi esposo y yo a orar juntos, pero yo sé que yo tengo que ir al cuarto de guerra, allí en lo secreto, y orar a mi Padre que está en lo secreto, porque sí, Él me ve, Él me escucha, y si yo lo hago correctamente, Él me recompensará en público. Amén. Segundo punto, yo soy el que tiene que enseñar a los hijos. Aunque ellos no se den cuenta, aunque ellos no se acuerden, aunque la mamá va a estar repitiéndose los 800 veces más, porque eso es naturaleza. Yo utilicé una herramienta con mis hijos de pequeño y sé que fue útil. Aún yo la utilizo y soy viejo. ¿Yo no soy tan viejo? No. Hay un video, un sistema, un programa en YouTube que ustedes pueden escribir relatos animados del Nuevo Testamento. Aquí se compraron en VHS y lo vieron los niños. Había unas libretas para sacar fotocopia, le sacamos fotocopia para que la colorearan. Sin embargo, ellos no se daban cuenta, ellos veían,
pero son fieles. El Nuevo Testamento son muy fieles a la palabra y esa palabra entra a sus corazones. Y aunque es muy bonita, ellos creen que es una película más, es palabra de Dios que va llegando a sus corazones. Y recuerden una expresión en hebreo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta separar las coyunturas y los pétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ellos no se dan cuenta, pero Dios llega allí y va grabando sus principios. Y eso lo fue haciendo. Como me ponía con ellos a unos libritos de sociedades bíblicas de colorear, vamos a leer, que échenme colores, que se acuerdan de la historia. Todo esto porque estaban niños. No se daban cuenta. Pero yo sí soy consciente de lo que yo tenía que hacer y que esta palabra dice así, instruye al niño en su camino. Y cuando sea viejo, no se apartará de él. Esa es mi tarea. Y yo sé que Dios ha visto ese trabajo. Y seguiré callado orando por ellos. Ya no tengo que enseñarles. Ahora tengo que orar. Sé que la mamá va a seguir diciéndoles, ¿ya oraste? ¿Ya leíste? Yo ya sé que tengo que orar. Porque yo tengo a alguien que me está esperando para que me presente a orar por ellos. Y a haber ejecutado Génesis 18, versículo 18, versículo 19. Hay algo que Dios hace de Abraham. Y dice, vamos a leerlo desde el versículo 16. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido, pero a mí me gusta más la versión de Reina Valera del 60, que me gustaría que alguien me la leyera en esa versión, este versículo. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Dios le prometió bendecirlo a él y entregarle la tierra de Israel. Y bendecirle a él y todas las naciones de la tierra serían benditas en él. Pero ¿cómo se iba a suceder eso después? En el futuro. Empezando desde el principio. Lo que él tenía que hacer con su casa y con sus hijos. Su casa son todos los que en su casa vivían. Su mujer, sus hijos, sus siervos, sus esclavos. Todos ellos tenían que aprenderlo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Por eso dice, después de él, que hagan justicia y juicio. No solamente él y sus 2 hijos, sino la descendencia de los que ellos iban a tener. Para que Dios cumpliera lo que le prometió. Y yo estoy seguro que cuando tú has orado, Dios te ha dado promesas. Amén. Y tú estás pidiéndole esas promesas. Pues haz que Dios se mueva a cumplir sus promesas. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Y la intención de Abraham, dice, para que haga venir Jehová sobre él, sobre su casa, lo que le ha prometido. Tú tienes ahora una herramienta para mover el corazón de Dios. ¿Tú la quieres usar? ¿Tú quieres que esa bendición corra sobre tu casa y sobre tus hijos? Padre, y sé que cada mamá que lo está oyendo aquí, yo cómo quiero que mi marido lo asimile, que lo ejecute, que lo aplique. Pero mamá, si tú estás sola, Dios está contigo y va a cumplir contigo porque Él es más fiel que tú. Pero varón,
no tengas que ser empujado. Deja que Dios haga, pero muévelo tú a que haga. Amén. Por eso tú tienes ahora la responsabilidad de manejar tu casa. Te la dio a ti. Efesios 5:23 me dice que yo soy cabeza sobre la mujer. Si yo soy cabeza sobre la mujer, yo soy cabeza sobre mi familia, sobre mi hogar. Entonces, ¿a quién espera Dios cada mañana? En la Biblia de padres y madres que oran por los hijos, yo dejé, en la visión está partida en dos. Una de las cosas que narramos ahí es como Dios, estando en el tiempo de oración, me cogió y me estremeció. Y me preguntó, me hizo 4 preguntas. ¿Se la saben los varones ya? ¿Quién da el apellido de los hijos? El papá, me contesta la mujer siempre. ¿Quién es el que debe sustentar la casa, aunque la mujer trabaje? ¿Sabe por qué? Porque el soporte espiritual de la casa es el varón. La mujer lo pelea cuando el marido no está y Dios la respalda. Pero ¿cuánto anhela Dios que sea el varón el que asuma su puesto? ¿Quién es el que determina el sexo de los hijos? ¿Cómo es, mi amor? El varón. Nosotros aportamos el cromosoma XY especial. El último, así, el 51. ¿Por qué? Porque Dios quiso así. Hay varones que han peleado por que llegue el varón y llevan la 8ª mujer y nada. Y algunos, por desgracia, se van a hacerlo afuera y tampoco. Porque ellos no estaban aportando sino el cromosoma Y. Y si es el varón, y luego me preguntó la última, si es el varón el que da el apellido, el que debe sustentar la casa, el que determina el sexo de los hijos, ¿a quién espero yo cada mañana para que se presente a orar por sus hijos? Yo avergonzado le dije al varón, me dijo, únete con tu esposa a trabajar en el ministerio. Es padres y madres que oran por sus hijos. Ha sido difícil involucrarme. Sí, es bastante difícil entrar entre 8 mujeres, un hombre. Pero yo sigo orando, porque Dios sigue esperando que yo sea el que me presente para orar por mis hijos. ¿Contestará? Contesta. Cuando quiere, sí, Él contesta. Pero a mí me toca ser el sacerdote que intercede y el maestro que enseña y lidera. Porque a mí me va a pedir cuentas de mi casa. Si soy la cabeza del hogar, pues rinda cuentas. Amén. Ya lo aprendemos. Lo dejamos bien guardadito en la mente para aplicarlo. Y los que están solteros no piensen, ellos anhelan la novia, cuando llegue la novia será la esposa y cuando ya sea la esposa llegarán los hijos. Entonces ya lo aprendieron. Amén. Y los papás, apliquémoslo. Dios nos pide cuentas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Te lo decimos como varones, porque creíste en nosotros cuando nos diste este sexo, nos diste esta responsabilidad y quieres ayudarnos a cumplir nuestra responsabilidad. Señor, gracias. Gracias por poner tu Santo Espíritu en nosotros y gracias a ti te damos, Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador. Te pedimos cada mañana nos redargullas, nos lo recuerdes y nos motives. Produce el querer como el hacer. Ten buena voluntad con cada uno de nosotros para presentarnos a interceder por nuestros hijos. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y la voluntad, la disciplina para trabajar, para ser quienes establecemos los principios, aprendiéndolos primero para establecerlos en casa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.